Hola, bienvenidos nuevamente al episodio 45 del podcast ACE. Acompáñenme a leer Luna de Búho, por Jane Yolen, traducción de Teresa Lawler. Los búhos son aves muy tímidas, solo activas durante la noche y que suelen esconderse en las sombras. Hoy leeremos cómo una niña y su padre van en busca de un búho. Presta mucha atención para ver si sus esfuerzos por encontrar un búho tienen éxito. Pero antes, vamos a aprender un vocabulario que nos ayudará a entender esta historia. La primera palabra es ulular, el sonido que emiten los búhos. Dos sinónimos: aullar, gritar. Un antónimo: murmurar. En inglés decimos howl. Desilusioné, hacer perder las ilusiones a una persona. Sinónimo: decepcioné. Antónimo: ilusión. En inglés decimos disappointed. Por último tenemos suspiro, aspiración fuerte y prolongada, seguida de una expiración acompañada a veces de un gemido y que suele detonar pena, ansia o deseo. Sinónimos: exhalación, expiración. En inglés decimos sigh. Muy bien, alto. Ya que aprendimos este vocabulario, ahora nos toca contestar unas preguntas de opción múltiple. La primera pregunta dice así: ¿qué significa la palabra desilusioné? A. Estar muy emocionada. B. Tener la ilusión de algo. C. Hacer perder las ilusiones. D. Sentirte muy feliz. Envía tu respuesta a B, C o D. Muy bien. La segunda pregunta dice así: ¿cuál es un sinónimo de la palabra ulular? A. Murmurar. B. Aullar. C. Regocijo. D. Desenganchar. Envía tu respuesta a B, C o D. Muy bien. Ahora sí vamos a leer la historia Luna de Búho. Fue una noche tarde de invierno, pasada ya mi hora de dormir, cuando papá y yo fuimos a escuchar el ulular de los búhos. No hacía viento. Los árboles se erguían inmóviles, como estatuas gigantes, y la luna tenía tal brillo que el cielo parecía resplandecer. A nuestras espaldas sonó el silbato de un tren, largo, leve, como una melodía triste, muy triste. Podía oírlo a través del gorro de lana que papá me había puesto cubriéndome las orejas. Un perro pastor replicó al tren y a continuación otro perro. Juntos armonizaron trenes y perros durante mucho tiempo. Y cuando sus voces enmudecieron, el silencio apareció como un sueño. Caminamos en dirección al bosque, papá y yo. Bajo nuestras pisadas crujía la nieve helada, dejando pequeñas huellas grises a nuestro paso. La sombra de papá era alargada, pero la mía era pequeña y ovalada. A veces tenía que correr tras él para poder alcanzarlo, y mi sombra, pequeña y ovalada, tropezaba conmigo. Pero nunca dije nada. Si vas a escuchar el ulular de los búhos, tienes que guardar silencio. Por lo menos eso dice papá. Había esperado el momento de ir al bosque con papá durante mucho tiempo. Llegamos a una hilera de oscuros pinares que se elevaban en dirección al cielo y papá alzó la mano. Me quedé donde estaba y esperé. Él levantó la vista, como si buscara las estrellas
como si estudiara un mapa celestial. La luna en ese momento mostró su cara como una máscara plateada. Entonces él llamó. El sonido de un gran búho de cuernos. Nuevamente llamó, y luego otra vez, y a continuación guardó silencio, y ambos escuchamos atentos, pero no hubo respuesta. Papá se encogió de hombros, y yo me encogí de hombros. No me desilusioné. Mis hermanos me habían dicho que a veces se ve un búho y otras veces no. Seguimos caminando. Podía sentir el frío, como si una mano helada presionara mi espalda, y sentía la nariz y las mejillas frías y acaloradas a la vez. Pero nunca dije nada. Si quieres escuchar el ulular de los búhos, tienes que guardar silencio y generar tu propio calor. Nos adentramos en el bosque. Las sombras eran lo más negro que jamás había visto. Tiznaban la nieve blanca. Sentía la boca lanosa, pues la bufanda me envolvía, húmeda y cálida. No me atreví a preguntar qué ocultaban esos árboles negros en medio de la noche. Si quieres escuchar el ulular de los búhos, tienes que ser valiente. Entonces llegamos a un claro en el bosque oscuro. La luna estaba alta sobre nosotros. Parecía caer directamente en medio del claro, y debajo la nieve era más blanca que la leche de un tazón de cereal. Suspiré, y papá hizo un gesto al escuchar mi suspiro. Me llevé las manos abrigadas hasta la bufanda que cubría mi boca y escuché atenta. Entonces papá llamó. Me esforcé tanto por oír y ver que sentí dolor en las orejas y se me nubló la vista del frío. Papá alzó la cara para volver a llamar, pero antes de que pudiera abrir la boca, un eco se coló como un hilo por entre los árboles. Papá apenas sonrió. Entonces respondió como si él y el búho conversaran sobre la cena o acerca de los bosques o de la luna o del frío. Aparté mis manos de la bufanda y cubrí mi boca, yo también a punto de sonreír. El ulular del búho se oyó más cerca, entre los altos árboles, al borde del prado. Nada se movía en el campo. De repente, la sombra de un búho, parte de la sombra de un gran árbol, despegó y voló sobre nosotros. Observamos en silencio, nuestras bocas ardiendo, el ardor de todas esas palabras calladas. La sombra una vez más ululó. Papá encendió la linterna grande y pudimos ver al búho justo cuando se posaba en una rama. Por 1 minuto, 3 minutos o quizá durante 100 minutos, nos miramos fijamente. Entonces el búho agitó sus grandes alas y levantó el vuelo como una sombra silenciosa. Se adentró en el bosque. Es hora de volver a casa, dijo papá. Entonces supe que podía hablar. Podía incluso reírme a carcajadas, pero yo era solo una sombra de regreso a casa. Para escuchar el ulular de los búhos, no hacen falta palabras, ni calor, ni otra cosa que no sea fe. Eso es lo que dice papá. La clase de fe que vuela con las alas silenciosas bajo una brillante luna de búho. Espero que les haya encantado esta historia. Ahora seguimos con identificar la estructura de texto.
Y aquí tenemos algunas palabras claves que nos pueden ayudar, como antes, de repente, entonces, como sí, sí, pero, cuándo. Recuerda que puedes utilizar tu separador de estructuras de texto. ¿Había un problema? ¿Se solucionó? ¿Algo fue comparado? ¿Había alguna causa y efecto? ¿Cuál es la estructura del texto de este pasaje? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Causa, problema y solución. D. Problema y solución. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien. Yo identifiqué la estructura de texto de Luna de Búho como causa y efecto. Ahora sí, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, vamos a escribir la idea principal para toda la selección utilizando la oración modelo. La causa es, el efecto es. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. Ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa es que una niña y su padre salen a buscar búhos. El efecto es que un búho responde a la llamada de su padre y se posa para que lo vean. Ahí la tienes. Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a continuar con una pregunta de opción múltiple. Idea principal. Opción múltiple. ¿Cuál es la mejor idea principal de la selección? A. Una niña aprende que no siempre hay búhos cuando vas a buscarlos. B. Una niña encuentra un búho en su primera excursión de búho con su padre. C. Tienes que ser valiente y tranquilo cuando vas a buscar lechuzas. D. Una niña describe las diferencias entre los árboles oscuros y la nieve blanca bajo la luna de búho. Envía A, B, C o D. Muy bien. Ahora vamos a escribir un resumen. Nuevamente aquí tienes la idea principal. La causa es una niña y su padre salen a buscar búhos. El efecto es que un búho responde a la llamada de su padre y se posa para que lo vean. Añade detalles de soporte para cada parte para convertir esta idea principal en un resumen. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. ¿Listo? Muy bien. Seguimos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que una niña y su padre van a buscar un búho. Aunque hace frío, la niña se calienta a ella misma y describe lo callado y valiente que hay que ser cuando se va a buscar un búho. El efecto es que un búho responde a la llamada de su padre y se posa para que lo vean. El padre atrapa al búho con su linterna y se quedan mirándose. La niña sabe que la esperanza es todo lo que se necesita bajo una luna de búho. Ahí lo tienes, la misma idea principal, pero le añadimos detalles de soporte que la convierten en un resumen. Recuerda que tus detalles no tienen que ser los mismitos que los míos. Muy bien, ya que escribimos el resumen, ahora vamos a responder una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. El búho requiere paciencia. Debes ser tranquilo y valiente. También debes hacer tu propio calor. Por encima de todo, el búho requiere esperanza, sabiendo que a veces hay un búho y a veces no. B. La niña describe las muchas cosas que se pueden ver y oír en una noche de luna de búho. Perros y trenes, el crujido de la nieve brillante, árboles negros y sombras. Las noches de luna de búho también son muy frías. C.
La niña espera ver un búho en su primera luna de búho. Aunque tiene frío, sabe que debe estar callada y hacer su propio calor. Finalmente, un búho responde a la llamada de su padre y se posa en un árbol para que ellos lo vean. D. Después de ver un búho en el bosque, la niña sabe que está bien hablar o incluso reír, pero en lugar de eso camina a casa como una sombra llena de esperanza de la luna de búho. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a inferir. Recuerda que para hacer una inferencia usamos pistas del texto y lo que ya sabemos. ¿Qué podemos inferir? Pregunta número 1. ¿Cuál es la razón más probable por la que el autor incluye el lenguaje figurado en esta frase? Podía sentir el frío como si la mano helada presionara mi espalda. Número 2. Pequeñas huellas grises a nuestro paso. Sugiere que haz una pausa y piensa en estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la razón más probable por la que el autor incluye el lenguaje figurado en esta frase? Podía sentir el frío, como si la mano helada presionara mi espalda. A. Decir al actor que alguien está detrás de la niña y de su padre. B. Destacar el frío que sentía la niña. C. Mostrar que la chaqueta de la niña no estaba del todo cerrada. D. Destacar la importancia de llevar ropa calientita cuando se va a buscar un búho. Envía tu respuesta. A, B, C o D. Pregunta número 2. Pequeñas huellas grises a nuestro paso sugiere que A. La niña y su padre solo dejan huellas. B. Alguien sigue a la niña y a su padre. C. La niña y su padre llevan algo en los zapatos. D. Alguien intenta seguir a la niña y a su padre. Envía tu respuesta. A, B, C o D. Muy bien. Excelente trabajo, detectives. Me da mucho gusto haber pasado este rato con ustedes. Nuevamente leímos una historia, nos divertimos muchísimo y nos estamos convirtiendo en detectives de la comprensión. Síguete conectando al Podcast Days. Hasta luego, nos vemos pronto.